Escucharemos la clase magistral con un límite de 45 minutos de intervención, donde se abarcará temas de forma sucinta el tema planteado. Segundo, abriremos un espacio para la intervención y cuestionamientos por parte de los estudiantes. Tercero, procederemos con el cierre y se hará mención del certificado de reconocimiento por haber participado en el conversatorio. Sin más preámbulo, doctor, usted tiene la palabra. Bienvenido. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En primer lugar, quisiera agradecerles, felicitarles por la iniciativa de estos espacios, ¿no? En los que intentamos de alguna manera fomentar el conocimiento, la adquisición de nuevos conocimientos para todas las personas que nos están mirando y sobre todo, un poco, digamos, al menos desde mi punto de vista, que nosotros hemos generado muchos conversatorios a nivel nacional e internacional con un solo objetivo, que es la universalización del conocimiento. Entonces, para mí es verdaderamente un honor. Esta es la tercera vez que estoy participando dentro de los eventos académicos de la UNACH y siempre muy agradecido. Quisiera agradecer personalmente al doctor Alex Yuguín, que es un extraordinario docente, conocedor del derecho administrativo de la contratación pública y tienen a un excelente profesional dentro de la universidad. Asimismo, quisiera agradecerle a mi gran amigo, eh, se me fue el nombre en este momento, Darwin Tibiano, eh, que tuve el honor de, de conocerlo cuando tuve una ponencia de manera presencial allá en Riobamba y desde ahí hemos generado una gran amistad. Igual a todas las personas que están como organizadores de este evento académico, tanto al personal administrativo, a los estudiantes y también a las autoridades de la universidad. Muchísimas gracias. El día de hoy eh, me han pedido que haga un análisis respecto a la consultoría, que es un aspecto bastante complejo, bastante técnico de la contratación pública, y voy a tratar de darles unas ideas principales para que ustedes sean los que generen el debate, el conocimiento, y si es que a través de esta intervención ustedes pueden al menos tener un poco más de curiosidad sobre la contratación pública, porque la contratación pública, el derecho administrativo, dentro de las universidades y como objetivo principal, digamos, para el ejercicio profesional de cada uno de los estudiantes, no suele ser como que la prioridad. Siempre estamos más inmiscuidos en temas de derecho penal, de derecho civil y constitucional, ahora que está un poco más en boga, y el derecho administrativo, el derecho laboral, el derecho mucho más en la contratación pública, derecho tributario, derecho de la comunicación, etcétera, etcétera, todas estas ramas, minería, se quedan un poco en el abandono por parte de nosotros, los que estamos dentro de esta linda carrera del derecho. Entonces, la idea, al menos con este conversatorio, sí quisiera generarles esa inquietud para que se vayan un poco más inclinando a estas áreas que son técnicas, que son un poco complejas, pero que sin embargo, cuando ya se llega a entender algunos aspectos, van a ver que es muy emocionante y sobre todo le ayuda al Estado, a la ciudadanía, a tener un mayor progreso, porque mientras más profesionales, mucho más preparados dentro del área de la contratación pública, van a ver que eso genera un buen desarrollo para el país, porque la contratación pública lo que hace es adquirir, ¿no es cierto?, bienes, servicios y ejecución de obras. Básicamente eso, dentro de los servicios están los servicios especializados de consultoría, pero básicamente son esas tres cosas. Entonces, en cada actividad que nosotros realizamos, estamos inmersos dentro del derecho administrativo, desde que nacemos hasta que nos morimos, desde que nacemos, un certificado de nacimiento, y si es que, y así cuando seguimos, ¿no es cierto?, en el transcurso de nuestra vida, en la escuela igual nos dan un certificado para ingresar a la escuela, al colegio, a la universidad, cuando nos casamos, hacemos nuestro registro del matrimonio en el registro civil, inclusive cuando fallecemos, el registro, ¿no es cierto?, de defunción. Entonces, el derecho administrativo está inmiscuido en todos los aspectos de nuestra vida.
Y la contratación pública también, porque ustedes toman un bus que se va por una vía, por un camino que fue construido con recursos económicos del país. Cuando ustedes encienden la televisión, cuando encienden una luz en la noche para iluminar, esa luz, esa energía eléctrica que llega a ustedes es gracias a la contratación pública en general, porque hay otros procedimientos de contratación, pero en general estos son digamos, los principales procedimientos para adquirir esos bienes y esos servicios. Entonces, siempre estamos inmiscuidos y vamos a tener inconvenientes con la administración pública toda la vida vamos a estar dentro de este ámbito. Así que, si es que ustedes tienen interés, digamos, en el derecho administrativo de la contratación pública, tengan presente esto. Toda la vida vamos a estar inmiscuidos en estos aspectos. Un poco ya entrando, digamos, a la materia en sí, por la que me han abocado, sobre la consultoría, como les decía, quisiera ser bastante práctico, didáctico, no meterme en temas tan complejos para que el conocimiento sea verdaderamente adquirido, porque la idea, creo yo, de todo docente, de todo profesor, debería ser que, que lo que se intenta expresar y manifestar y transmitir realmente llegue al estudiante, porque yo de nada saco que me llene, digamos, de tecnicismos jurídicos, tecnicismos filosóficos, si al final del día el estudiante hasta se aburre, ¿no es cierto? Y nos ponemos a ver el celular y nos ponemos ahí a chatear entre nosotros. Entonces, la idea es que ustedes tengan acceso a ese conocimiento, al poco conocimiento de los que estamos al frente y puedan de alguna manera en algún futuro ponerlo en práctica. Esa es básicamente, digamos, la labor de nosotros los que estamos al frente. Entonces, ahí sí les ruego la máxima atención posible para generar ese debate, si es posible, al final de la charla y sobre todo para que este conocimiento sea realmente de beneficio para ustedes, porque esa es la idea. Eh, la consultoría está definida dentro de la ley, ¿no es cierto?, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ya voy a pedir que por favor me permitan compartir la pantalla para ir revisando algunos aspectos básicos de la norma respecto del tema, pero básicamente una consultoría quiere decir que yo tengo que consultar a un experto, ¿cierto? Si es que yo no sé, yo no conozco alguna materia, dentro de la misma rama del derecho, nosotros los que tenemos estudios jurídicos, vamos al constitucionalista, vamos al penalista. Si es que estoy enfermo, voy al médico. Si es que necesito algún implemento quirúrgico, yo qué sé, voy al profesional, al técnico, al experto en el tema. Esa es la consultoría, básicamente. Entonces, la institución pública, inclusive las instituciones privadas, pero a lo que nos, digamos, a lo que nos trajo a este evento académico es la institución pública, lo que hace es preguntar al experto, porque dice, entre todos los funcionarios que estamos aquí dentro de la institución, no hay uno que tenga el conocimiento suficiente sobre una materia específica. Puede ser en cualquiera de las áreas que ya vamos a ir revisando dentro de la ley, pero vamos y le consultamos y le decimos, oye, experto, explícanos y transmite ese conocimiento hacia nosotros, porque lo que hace la consultoría realmente en el fondo es darte un conocimiento. Es decir, le pregunto al experto y yo adquiero ese conocimiento. Eso es lo que hace la consultoría, obviamente a través de procedimientos establecidos en la ley y en el reglamento y algunas disposiciones del CERCOV, etcétera, etcétera. O sea, es un tema bastante complejo, cómo está normado, regulado, pero lo que quería manifestarles en primer lugar, como les digo, es que la consultoría lo que te permite es adquirir conocimientos, básicamente, en temas especializados. Y por eso la ley regula de manera especial. Eso hace que le diferencie a la prestación de servicios normales. Entonces, no es lo mismo el servicio de transporte, de catering, que una consultoría, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en un caso se trata de servicios normales, que están inclusive normalizados dentro de los procedimientos de contratación pública, y ya vamos a ver un poquito la diferencia. Entiendo que ustedes han tenido clases de contratación pública,
sobre los bienes y servicios normalizados y los no normalizados, ¿cierto? Los normalizados en sí tienen una homologación y son comparables. Entonces, a mí, como institución pública, me da igual comprarme prácticamente un carro Citroën o un carro Toyota si mi objetivo es trasladar de un lugar a otro a los funcionarios públicos de mi institución. Entonces, ahí lo que yo hago es buscar el precio más bajo. Y ya vamos a ver también el tema del precio más costo y la calidad que se busca dentro de los procedimientos de contratación pública referidos a la consultoría. Si me permiten, por favor, compartir la pantalla. Quiero ver si es que es esta. No, no es esta. A ver, permítame un segundito. Ya, muy bien. Sí se ve, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien, muchísimas gracias. Miren, esta definición está contenida en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública tiene, ¿no es cierto?, un artículo específico sobre las definiciones. Y la definición que te da sobre la consultoría dice que se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados. En primer lugar, destacamos la palabra profesional, ¿ya? Entonces, el primer requisito para que tú realices un procedimiento de contratación pública respecto de la consultoría es que debe ser un profesional. Y obviamente también existe la posibilidad de hacer contrataciones con personas naturales y personas jurídicas. Ya vamos a ver un poco cuál es la diferencia, pero cuando son naturales principalmente, debe ser un profesional. Entonces, esa es la primera característica. No puede un servicio de consultoría realizarlo cualquier persona. Debe ser una persona con título profesional. Pero ese título profesional no le avalas simplemente para dar una consultoría. Debe tener el conocimiento y la experiencia, como les manifestaba al principio, que no tiene el personal de la institución, ¿no es cierto? Entonces, por ahí vamos un poco ya enfocándonos a la consultoría en sus características principales. Entonces, son servicios profesionales especializados, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de especializados en general, deberíamos buscar personas que tengan cuarto nivel, por lo menos, ¿no es cierto? Para que se diferencie del resto, pero no necesariamente. A veces es la particularidad de esa profesión. Por ejemplo, y yo les pongo un ejemplo y un poco a manera hasta de broma, en el complejo arqueológico de Ingapirca necesitaban para dar mantenimiento a la infraestructura del castillo, se necesitaba una persona que tenga conocimiento en limpieza de esa clase de piedras. Entonces nosotros, como les decía en broma, decíamos, ahora necesitamos un piedrólogo. Y es que es así, o sea, ahí no se necesitaba tanto un experto en temas, digamos, un cuarto nivel, un PhD en arqueología. No, lo que nosotros necesitábamos era un experto que sepa sobre cuál es el manejo, ¿no es cierto?, de la limpieza de ese tipo de materiales para que los mismos no se corroan, no se rompan, no se destruyan. Entonces, tiene que ver con la especialidad, por eso está, profesionales especializados. Entonces ahí, en el caso que nosotros, que les manifestaba, no necesariamente era una persona que tenga un PhD o un de cuarto nivel, sino más bien era la experiencia, el conocimiento especializado en ese tipo específico. Y evidentemente en la institución nadie sabía sobre ese tema. Algo sabía el arqueólogo sobre aspectos, digamos, generales, pero no podía ser esa limpieza, no tenía esa experticia, por eso son servicios profesionales especializados. Y como les manifestaba, cuando hacemos referencia a que son no normalizados, justamente es porque no son comparables, no son homologables, como en el caso de los bienes o algunos servicios. Como les decía, a mí poco o nada me interesa si es que me presta el servicio la empresa Turismo SA o Turis.com, no sé.
pero lo que yo necesito es que un medio de transporte lleve, digamos, a las personas, a los funcionarios, por una ruta a dejarles cerca de su casa o, si es posible, en su casa. Ese es un servicio prácticamente normalizado. Puede haber algunas características que le conviertan en no normalizado, pero en general, para que se tenga la idea clara, ese es un servicio normalizado. O cuando compro un computador, yo necesito que tenga tales o cuales características, ¿no es cierto? Pero no necesariamente busco una marca. Puede ser HP, puede ser eh, eh, todas las marcas que existen, Toshiba, etcétera, etcétera. Pero el servicio que me va a dar en sí ese bien es normalizado. Acá es no normalizado por la especialidad, ¿no es cierto?, que tiene esta prestación de servicios que es de consultoría. Ahora bien, parece que solo hasta ahí, digamos, ya tenemos una introducción a la consultoría. Y después vamos a ver que el objeto de la consultoría pueden ser muchísimos, variados, porque se pueden ir no solamente buscando como se identifica dentro de los tipos penales, ¿no es cierto? Se identifica el tipo, el verbo rector, ¿no es cierto? En el derecho penal, acá también hacemos algo parecido para identificar cuál va a ser el objeto de la contratación, ¿ya? Entonces, podemos inclusive mezclar estos verbos rectores y van a ver que existe una cantidad innumerable de posibles contrataciones de consultoría, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objeto? Dice, identificar es un verbo rector, auditar, planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos de desarrollo en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u operación. Esa es la primera parte de este artículo que nos da el concepto, ¿ya? Entonces, yo puedo solamente pedir un objeto digamos, de contratación de consultoría, identificar un proyecto de desarrollo. Sí, sí. Otro objeto puede ser auditar un proyecto. Otro objeto puede ser planificar un proyecto. Elaborar un estudio. Ya va cambiando, ¿sí? Sí me hago entender. Entonces, ya el objeto va teniendo una infinidad de posibilidades, ¿no es cierto?, de contratación. Pero dice aquí, en sus niveles de prefactibilidad. Entonces, la prefactibilidad, para que ustedes tengan una idea, ¿no es cierto?, cuando una institución, por ejemplo, el Metro de Quito, ya les voy a poner un ejemplo del Metro de Quito, no sé cómo voy con el tiempo, porque sí es un poquito largo el tema, y me dieron solamente 45. Si alguien, por favor, me va dando la pauta, ¿en qué tiempo voy en este momento para organizar mejor la ponencia? Aproximadamente 15 minutos, doctor. Ya, muy bien, muchísimas gracias. Creo que estoy más o menos acomodándome en el tiempo. Entonces, como les manifestaba, la prefactibilidad lo que te permite es seleccionar la mejor idea entre varias. Entonces, les pongo ejemplo del Metro de Quito. Dicen, oye, tú tenías la posibilidad de realizar, de comprar buses más grandes, de realizar un túnel por donde va a pasar el metro, o lo que se llama, creo que en Bolivia existe, ¿no es cierto?, el transporte aéreo a través de las tarabitas o no recuerdo ahorita el nombre técnico, pero tú tenías todas esas posibilidades y dices, esas son las posibilidades que yo tengo como un remedio, como una forma, ¿no es cierto?, de solucionar el problema de tráfico en Quito. Entonces, el estudio de prefactibilidad lo que te permite es determinar cuál es el más conveniente en su nivel inicial. Entonces dicen, mira, este nivel de transporte, no sé, el comprar buses más grandes, ya tenemos buses enormes, no nos sirve. El transporte aéreo no transporta mucha gente, tiene tales o cuales problemas, inconvenientes, el tema de que hay muchas quebradas, muchas lomas, etcétera, etcétera. Y el último dice, vamos a hacer un metro por debajo de la ciudad. Entonces, ¿cuál es el más factible? ¿No es cierto? Es el metro por debajo. Entonces, dentro de todas las posibilidades te da la mejor posibilidad. ¿Cuál es la más conveniente en primeros términos? ¿No es cierto? Pero esa conveniencia
está determinado por aspectos técnicos y financieros, porque puede ser, por ejemplo, que ellos pudieron haber hecho una especie de tren, pero por arriba, digamos, de la ciudad. Entonces tenías que construir puentes, etcétera, etcétera, y eso dice, oye, económicamente ese no es el más conveniente. De pronto para la ciudadanía sí, pero económicamente nos va a resultar mucho más caro que llevarlo por debajo de la ciudad, porque debajo de la ciudad inclusive se evitan algo muy, muy importante que genera un gasto enorme cuando se ejecutan obras sobre todo civiles, de vialidad, que es la expropiación. La expropiación genera gastos enormes porque tiene que ir pagando a cada uno de los dueños por dónde va a pasar la vía, tiene que ir pagando. Entonces, cuando ya paso por debajo, por un túnel, ya me ahorro ese gasto, ¿no es cierto? Entonces, es una inversión, digamos, que ya no se tiene que realizar por parte de la institución y es un ahorro enorme. Entonces, esa es, digamos, la parte medular de la prefactibilidad. Pues yo hago una consultoría para ver la prefactibilidad, cuáles son las mejores soluciones, cuáles son, de todas las opciones, cuál es la más viable. Ya, este análisis se realiza un análisis para la fase inicial del proyecto. Entonces, el proyecto nace con una idea. Yo necesito, como les ponía el ejemplo, solucionar el problema del tráfico en Quito y transportar a más de 200.000 personas diariamente del norte a sur y viceversa. Hay personas que se quedan en el centro. Entonces, ese es el problema. ¿Cuáles son las posibilidades? Esta y esta. ¿Cuál es la más factible, como que la más conveniente? Es llevarle por debajo de un túnel un tren. Ese es básicamente el metro. ¿Ya? Otro aspecto que te debe determinar ese estudio de prefactibilidad es que ayuda a tomar una decisión, ¿no es cierto? Entonces yo ya con el personal técnico de la institución ya conversamos y analizamos y decimos, oye, ya tenemos el estudio. Entonces, con ese estudio decimos, mira, la decisión que vamos a tomar es llevar el metro de Quito por debajo de la ciudad, ¿no es cierto? ¿Qué, qué es otro aspecto que también se determina dentro de este proyecto de prefactibilidad? Es que te va a eliminar incertidumbres, ¿ya? Entonces, si tú tenías la incertidumbre de que va de pronto a caerse la basílica, se va a caer la iglesia, yo qué sé, todo eso ya se va eliminando y con los estudios que se van realizando, estudios de suelo y todo lo demás, ya van eliminando todas las incertidumbres. Vas teniendo un poco más de certeza, ¿no es cierto?, en el proyecto que intentas realizar. Y obviamente te proporciona una base para un buen diseño. Entonces, con esta base, con estos conocimientos que vas adquiriendo, ya la máxima autoridad tiene los elementos suficientes para tomar una decisión e iniciar el diseño ya del proyecto. Inclusive, obviamente, el estudio que se realiza, sobre todo en el aspecto económico, no profundiza todavía en aspectos como los rubros que se realizan en las obras, no profundiza todavía en esos aspectos, pero ya te da unas ideas, unas líneas, digamos, en las que tú ya podrías ir diseñando en tu mente al menos, en principio, ¿no es cierto?, cuál podría ser el proyecto que se va a realizar, pero aún no tienes conocimiento estricto de cuánto mismo te va a costar. Tienes un aproximado porque haces comparaciones con otras ciudades, en otras ciudades del mundo, más o menos analizas cuál es el costo que podría generar acá en el país, el tema de traer las tuneladoras, el tema de también hacer la adquisición del tren, etcétera, etcétera. Pongo este ejemplo porque es el que más visiblemente se puede revisar, digamos, dentro de la actualidad. Entonces, una vez que ya tenemos, como dice en la definición, el estudio, ¿no es cierto?, de prefactibilidad, pasamos ya al proceso de factibilidad. Esta es otra consultoría. Una consultoría es la prefactibilidad y otra es ya la factibilidad. Entonces, en la factibilidad, ya el estudio es definitivo.
ya tengo que hacer la ruta, ya tengo que determinar cuáles son las paradas, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver ya con un estudio más profundo sobre el presupuesto y la ejecución. Entonces ahí ya tengo que determinar, oye, mira, digamos, la tuneladora ya realmente trayéndole acá cuesta tanto, el tren va a costar tanto, las paradas van a costar tanto, va o no va a tener baños, por ejemplo, dentro del proyecto se hizo una crítica porque el metro de Quito no tiene baño dentro de los túneles y obviamente es un tema de recursos y también entiendo yo que es un tema técnico, inclusive muchos de los trenes subterráneos que tienen en el mundo, en España, que inclusive creo que hacían una comparación, no tenían este tema de baños dentro del túnel en sí, porque eso implicaría sacar el agua y no es como cuando tú tienes en tu casa que por la fuerza de la gravedad nomás se va. Entonces, todo eso ya estaba diseñado y digamos, eso está ya incluido dentro ya de la etapa de factibilidad, que es otra, como les digo, otra etapa u otra consultoría que se tiene que realizar. Eh, Aquí yo ya tengo que sacar conclusiones si el proyecto eso no es factible, ya si es favorable o desfavorable, porque en la prefactibilidad yo tengo ideas, muchas ideas, ¿no es cierto? Y elijo la más conveniente, pero todavía no sé a profundidad si es que es o no es favorable o desfavorable. Y ese es el problema que tiene el Metro de Quito, porque pusieron dentro de los estudios como un pasaje de 45 centavos, pero eso cuando ya se va a la práctica se complica un poco porque lo que tú tenías, digamos, presupuestado como para recuperar el dinero que vas a invertir, que son miles de millones, ya no sería en 10 o 15 años que estaba más o menos planificado. Ya va a ser para 40 años, para 50 años, yo que sé, el tiempo que se vaya a tomar, pero ahí tú ya haces esos estudios un poco más, no un poco, sino bastante más profundos, para que cuando tú vayas a ejecutar, inclusive tengas los posibles inconvenientes que te vayan a presentar y cuáles son las posibles soluciones. Eso debe estar ya determinado dentro del proyecto de factibilidad. Y obviamente se determina cuáles son las condiciones ideales para realizar y cómo solucionar las dificultades. Eso principalmente cuando analizamos el proyecto de factibilidad. Entonces tenemos una mezcla de todos estos verbos rectores dentro del proyecto de prefactibilidad y de factibilidad. Pero también podemos realizar todos estos dentro de un diseño de un proyecto. Y un diseño no quiero meter muchos temas técnicos, pero el diseño no es más que alinear ideas, cuáles son las partes del proyecto, ¿no es cierto? Cuáles son las etapas, los procesos que se tienen que seguir y cuáles son los entregables o los productos. Esto principalmente se da en instituciones que tienen, digamos, eh, proyectos como por ejemplo la organización del talento humano en instituciones que tienen muchas personas. Entonces ahí te dan un diseño, dice, diséñame cómo tengo que administrar, cómo tiene que ser el pago de sueldos, el tema de los descuentos, el pago al IES y todo eso. Entonces, ahí van generando procesos y diseños, ¿no es cierto? Para tener un buen producto final. Y obviamente, como última parte de este primer párrafo, está el diseño y la operación. La operación, una consultoría de operación, lo que te garantiza es la calidad. Te va a garantizar que al final del día, cuando tú realices todo el procedimiento, el proceso que ya está diseñado, tú tengas un producto de calidad. Empieza con un orden de programación y planificación, ¿no es cierto? Y al final del día te da un buen producto. Entonces, yo tengo una consultoría de operación y esto lo tiene que realizar un profesional experto en el tema. Y además de esto, miren lo que dice la ley. Comprende además la supervisión, fiscalización. Fiscalización es lo más común que se realiza dentro de los procedimientos de contratación pública, sobre todo en instituciones que ejecutan obras. Ahí suelen solicitar fiscalizaciones externas. ¿Pueden realizar fiscalizaciones internas? Sí.
Sí, sí se puede realizar fiscalizaciones externas cuando tengo dentro del personal interno de la institución, tengo a los técnicos que están preparados y que tienen el conocimiento. Pero cuando no tienen el conocimiento, inclusive pueden contratar no solamente a profesionales, sino a empresas consultoras para que fiscalicen, ¿no es cierto?, la obra y que la obra efectivamente sea realizada de acuerdo a los términos establecidos en el contrato y no tengan inconvenientes en el futuro por, yo qué sé, por haber puesto menos material del que estaba establecido o estipulado más bien, o calidad o materiales de menor calidad, etcétera, etcétera. Entonces, este es el procedimiento de consultoría más común dentro de los procedimientos que se realizan en el país, la fiscalización de las obras, la ejecución de obras, auditoría y evaluación de proyectos ex ante y ex post, como les había manifestado. El ex ante está vinculado de alguna manera a la prefactibilidad y factibilidad, y ex post, obviamente cuando ya se ejecute el proyecto, yo quiero hacer una auditoría posterior a ver si es que hubo o no hubo sobreprecios, si es que se dio o no se dio alguna situación que era especializada dentro de la ejecución de la obra. Entonces yo hago un análisis posterior a la ejecución de la obra. El desarrollo de software, programación o programas informáticos es otro objeto de la consultoría, así como los servicios de asesoría y asistencia técnica. Yo puedo pedir asistencia técnica profesional y asesoría también, consultoría legal. Este es un comodín, como la norma fue realizada por abogados, muy probablemente los que elaboran. Entonces, pongamos de ahí un comodín, consultoría legal. La consultoría legal tiene los mismos, digamos, podría realizarse bajo todos eh, estos verbos rectores. Sin embargo, está como una especie de comodín para poder contratar de manera directa a un abogado. Pero también esto está dentro del numeral 4 del artículo 2, que son contrataciones por régimen especial, que es contratación directa, y obviamente yo puedo contratar una asesoría legal. De esa forma puedo contratar consultorías legales, que la diferencia no existe mucha, porque al final del día lo que hace el abogado es asesorar al cliente, o sea, y llevar los procedimientos, ya sean procesos judiciales o administrativos a nivel nacional o internacional. En CNT yo recuerdo que alguna vez hicimos un procedimiento, pero no de consultoría legal, sino más bien de régimen especial. Contratamos a un pool de abogados de Quito, pero que eran especialistas en cobros a empresas que se dedicaban a la contabilidad de CNT, y estaban con una deuda o un desfase en cuanto a en la contabilidad cerca de $100 millones. Y obviamente la empresa que hacía esta contabilidad estaba radicada en otro país y se tenía que realizar un procedimiento, o más bien se tenía que ventilar esos procesos, una parte aquí en el país, administrativo, en el proceso tributario, y otra parte se tenía que realizar en, la, en el extranjero, a través del arbitraje y mediación que se había pactado dentro del contrato, y evidentemente no cualquiera conoce esos procedimientos. Entonces, por eso se contrató, pero como les digo, era una contratación directa. Con la consultoría legal, sin embargo, está dentro de la ley y sí es posible realizar esta contratación. Dice que no constituye parte del régimen especial indicado en el numeral 4, como les había manifestado, elaboración de estudios económicos, financieros, de organización, administración, auditoría e investigación. ¿Ya? Entonces, como vamos viendo, solamente en este numeral 8 ya tenemos un tema de debate enorme, que podemos irnos por cada uno. Yo les he ido dando datos, digamos, minúsculos, para que tengan solamente una idea
de lo que se puede realizar dentro de cada uno de estas posibilidades de contratación de consultoría. Quería también mostrarles aquí un ejemplo sobre justamente los temas. No sé si me puede ayudar con el tiempo, por favor, para ver cuánto tiempo tengo. Continúe, por favor, abogado. Sí, 10 minutos más. 10 minutos. Ya, muy bien, muchas gracias. A ver, eh, este es, se pueden ustedes descargar de la página del municipio de Quito. Este es un resumen de un proyecto de impacto y plan de manejo de primera línea del Metro de Quito. Este es un proyecto de prefactibilidad, el resumen del proyecto de prefactibilidad. Y les quería mostrar algunos aspectos que ya lo venimos revisando, ¿no es cierto? ¿Cuál es la justificación del proyecto? Pero principalmente en las páginas 4, que es esta, y la 5. Aquí está la estructura del estudio del impacto ambiental. O sea, ¿qué es lo que debe contener el estudio de prefactibilidad y factibilidad? Ya vemos aquí en este cuadrito la población de Quito, el ambiente de la ciudad de Quito y el metro de Quito. De esto se va a tratar todo el proyecto, ¿no es cierto? Entonces tenemos la descripción del proyecto, la descripción de la línea base, eh, la identificación y evaluación de impactos ambientales, ¿no es cierto? Y el plan de manejo ambiental. Esto está principalmente enfocado a temas ambientales. Y aquí está lo que les había manifestado, ¿no es cierto? Esto es el proceso que se tenía que seguir y se siguió seguramente dentro del Metro de Quito, del proyecto. Aquí está la primera parte que les manifestaba, análisis de alternativas. Pues yo tenía muchas alternativas y de esas alternativas elegí, ¿no es cierto?, el Metro de Quito que vaya por debajo de la ciudad. Descripción del proyecto, la línea base, el área de influencia, áreas sensibles, los riesgos que podría, como lo habíamos manifestado. O sea, yo tengo que ver cuáles son los riesgos y las posibles soluciones también. Ese es el fondo del asunto, de determinar cuáles son los riesgos, ¿no es cierto? Identificación y evaluación de impactos, plan de manejo y participación social. Ya, vamos a ver asimismo muy rápidamente la página 24. Ya, ¿cuáles son los impactos positivos de acuerdo a este estudio realizado? Ya, la reducción de emisiones de gases, disminución de concentración del material particulado en el aire, disminución del ruido, mejora de la movilidad, ahorro de tiempo, creación de puestos de trabajo. Aquí ya hay un aspecto que es un poco relevante para la sociedad, ¿no es cierto? Se crean nuevos fuentes de trabajo, unos que son temporales y otros que son ya perdurables en el tiempo. Los temporales, muchos ya pasaron porque ya está ejecutada la obra, pero hay otros que sí son, digamos, más permanentes. Por ejemplo, los que cobran dentro del metro, la persona que maneja el metro de Quito, la persona que hace el mantenimiento de los trenes, etcétera, etcétera. Esos ya son permanentes, probablemente para toda la vida. Ya mejora la calidad de vida. Y aquí hay un aspecto que no es muy analizado por parte de la academia, sobre todo de nosotros los abogados y los que tenemos carreras sociales, que es el aumento de la autoestima. Todos los proyectos, absolutamente todos los proyectos tienen un impacto psicológico en la sociedad. Si usted llega a un parque en el que está sucio, no mantenido, con el llano grande, con maleza, etcétera, etcétera, usted vive cerca de ese parque, la persona que vive cerca o la persona que pasa constantemente por ahí siente miedo, recelo, se siente disminuido en su autoestima, que son cuestiones, como les digo, internas, que uno muchas las veces ni siquiera es consciente, pero cuando te hacen una mejora, te ponen buenas banquetas, te ponen un bonito decorado, etcétera, etcétera, tú a su vez, si es que vives ahí, por ejemplo, aumenta tu autoestima y la persona que pasa por ahí también ya no tiene miedo de que le vayan a asaltar, a robar. Es más, a la delincuencia ya no le gusta ese ambiente y se cambia y se va a un lugar donde hay menos iluminación, donde hay posibles, digamos, lugares de escondite, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace la gente, ¿no es cierto? Ahora que ya tienen un tren que lleva a muchísimas más personas, saben a través de su autoestima que ya no van a ir colgados
en la puerta del bus, eso aumenta tu autoestima. ¿Ya? Que ya no van a tener ese problema enorme. Probablemente sí, va a haber mucha gente que esté metida, digamos, dentro de los trenes, pero ya va a haber mucho más espacio, porque ya coge, si no estoy mal, más de 200 personas por cada bus, que no es lo mismo que un bus que se va lleno con 40, 60 personas. Entonces, este aspecto yo quería relevar para que ustedes tengan y hagan un análisis también respecto de lo que se puede mejorar en la autoestima de las personas en el ámbito psicológico y psicosocial principalmente, ¿no es cierto? Cosa que ya le digo, como les manifestaba, nosotros no tenemos mucho en consideración. Había otro aspecto también que quería mostrarles dentro de este proyecto, del resumen de este proyecto, ya es el aumento del empleo y de la actividad económica. Como les manifestaba, aquí está el proyecto, dice que la relación de la población activa actual es del 0.28% de empleos con una duración de 3 meses o 1.15% de trabajos fijos en relación a la población activa, si tenemos en cuenta el crecimiento del empleo en el distrito metropolitano. Entonces, obviamente tú tienes la posibilidad, ¿no es cierto?, de ingresar a trabajar en el Metro de Quito y tienes un aumento de empleo considerable, al menos para las personas que se quedan en planta, digamos, y pueden acceder a estos trabajos. Y por último, quería mostrarles también de este proyecto, ya, sobre las conclusiones, ¿ya? Entonces aquí, miren lo que dice esta parte. No se han detectado impactos negativos que hagan inviable ambientalmente la actuación. Entonces, como tienen menos contaminación, evidentemente este proyecto no tiene impactos negativos. Ya, eh, la compensación, dice, es la respuesta en funcionamiento del nuevo servicio de transporte en primera línea del Metro de Quito. Mitigar el cambio climático, mejora el uso de los recursos naturales. Existe una mejor ordenación urbana. Existe una disminución de índices de pobreza, el desarrollo económico y social. ¿Por qué se da este factor? Principalmente porque la persona que tiene que viajar del norte al sur o viceversa, en el bus, el transporte normal, en una hora pico, se demora entre 45 minutos a 1 hora y media. Inclusive cuando llueve, yo les puedo contar por experiencia propia, el recorrido que se hace generalmente en taxi o en vehículo personal, al menos desde mi casa hasta mi oficina, que está al frente del Parque La Carolina, cuando llueve y hay tráfico y de pronto están arreglando alguna vía, algún trayecto, alguna calle, se hace de 20 minutos, cambia a 1 hora y media. Entonces, evidentemente, si tú pierdes todo ese tiempo pudiendo ya estar trabajando, laborando, produciendo, si es que tú reduces esos tiempos, indiscutiblemente va a haber un índice menor de pobreza, ¿ya? Y el desarrollo económico y social de la ciudad y del país, inclusive dice. ¿Por qué del país? Porque en las capitales de la ciudad, de cualquier país del mundo, está conglomerado toda la gente de todo el país, porque desde ahí, desde esa capital, se distribuye el dinero. Es decir, ahí está la Contraloría, están las principales funciones del Estado, está el Ejecutivo, el Legislativo, al menos en el Ecuador, el de transparencia electoral, todo está en Quito. Y ahí se maneja, y desde ahí se distribuye el dinero. Entonces, donde hay dinero, la gente se va para poder acceder, ¿no es cierto?, a esos recursos. Obviamente, por eso también el Metro de Quito está vinculado también al tema del aspecto social y económico de todo el país. Y la calidad de vida de la población, nos dice aumento del empleo y diversificación del mismo, ayuda a evitar la segregación económica y social. Eso principalmente dentro de este resumen. Y quería explicarles algo adicional. eh, Hay muchos temas que quisiera tratarlos, pero ya es imposible por el tiempo. En el mismo numeral 6, quería que ustedes tengan en consideración qué es lo que
se determina sobre el costo y la calidad. El mejor costo en consultoría, dice, criterio de calidad. No sé si es que se está compartiendo. No se está compartiendo. Permítanme compartir. Puedan ver. Ya. El numeral 19 hace referencia al mejor costo en consultoría, calidad y costo, porque se adjudicarán los contratos en consultoría en razón de la ponderación, que para el efecto de se determinan los pliegos correspondientes y sin que en ningún caso el costo tenga un porcentaje de incidencia superior. Esto es lo que le diferencia básicamente de los bienes normalizados. Los bienes normalizados, como les decía, a la persona que adquiere, poco o nada le importa, digamos, la experiencia, el conocimiento de la persona que me vende. Si yo voy a comprar un celular de tales o cuales características, si es que me da, digamos, la memoria, la velocidad que yo requiero, el, la cámara tiene tales o cuales características. A mí no me interesa si es que la empresa X me da en 10, o mejor dicho en 100, y la empresa Z que tiene presencia en todos los países del mundo me da en 200, voy por la más económica. Y eso está definido aquí también. Mejor costo en bienes y servicios normalizados, precio más bajo. Mejor costo en consultoría, vamos a la ponderación, calidad y costo. Por eso, aquí no se busca solamente el valor menor, digamos, por la consultoría que se va a realizar, sino se hace una ponderación entre calidad y costo. Entonces, la calidad se la califica a través de la comisión de calificación, a través de la experiencia, el conocimiento, los documentos que presenten como parte digamos, de esa experticia, ¿ya? Y mínimo debe cumplir con 70 puntos. Y el porcentaje que yo le doy al valor económico es bastante bajo. Entonces aquí más se tiene en consideración la calidad que el costo. Entonces puede venir una empresa que me diga, oye, yo te hago la consultoría por $100,000. Y viene una consultora y dice, yo te hago, digamos, un ejemplo exagerado, por $500,000. Esa diferencia de ese porcentaje no incide más que en el 20% de la calificación total. Entonces, en el ejemplo que les ponía, digamos que la empresa que me ofrece por $500,000 obtiene 5 puntos en este rubro, pero en calidad obtiene los 80 más 5 son 85. Digamos que la otra empresa que me ofrecía $100,000, que es mucho más bajo, obtiene los 20 puntos, pero en calidad obtiene 60 puntos, más 20 son 80. Entonces termina ganando la que me da más calidad. Eso les puedo comentar por ahora. Quisiera expresarles o darles muchas más ideas sobre temas de los procedimientos en sí, la ejecución, pero el tiempo no nos acompaña. Así que les agradezco muchísimamente, felicitarles nuevamente por la iniciativa, por la invitación que me han realizado y quedo abierto a sus preguntas. Esperando no ser inoportunas desde su perspectiva y de considerar lo necesario, usted podría concluir sus ideas, recordándoles a los participantes que pueden exponer sus preguntas en el chat de la sala Zoom. Muy bien, entiendo que tengo que dar una conclusión de las ideas. ¿Dice a mí o le estaba diciendo a los estudiantes? A usted, por favor, si nos Ya, ayuda, abogado. ya, muy bien. Muchísimas gracias. A ver, como les había manifestado al principio, la consultoría no es otra cosa más que acudir a un profesional experto para que me asesore en los conocimientos que la institución, dentro de la institución, no los tienen el personal que trabaja dentro de la misma. Y obviamente se puede realizar variados procedimientos, ¿no es cierto?, de consultoría bajo los conceptos que los hemos analizado dentro del artículo 6, en los numerales, el numeral 6, si no estoy mal, que da el concepto de consultoría, en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño y operación. Estos se pueden mezclar, ¿no es cierto?, y obtener una infinidad de posibles objetos de contratación de consumo. Y finalmente, lo que quería que ustedes tengan en consideración es que en las consultorías y lo que prima más es la calidad que el costo.
que eso es lo que le diferencia principalmente a los bienes normalizados, en los que se da privilegio y se contrata principalmente con el que me da el mejor costo o el costo más bajo. Eso en cuanto a mis conclusiones. Listo, a continuación procederé a dar lectura a las interrogantes del chat. Sobre todo, abogado, damos gracias por permitirse formar parte de este conversatorio y enriquecer nuestro acervo con la presente clase magistral respecto de la contratación pública. Sin más preámbulo, tenemos la pregunta de la señorita Valentina Herrera. ¿Cuántos días dura un proceso de contratación directa de consultoría? Ya. Bueno, el procedimiento de contratación directa es un procedimiento bastante, digamos, corto. No es tan largo, pero va a depender de los plazos que se establezcan dentro de los pliegos. En los pliegos usted, por ejemplo, para la etapa de convalidación de errores, puede poner un día como 3. Asimismo, para la etapa de calificación se van dando ciertos plazos. Y obviamente en las consultorías de contratación, bueno, esta era en contratación directa, ¿no? Pero bueno, los plazos también varían en las contrataciones de lista corta y en las de consultoría a través de concurso público. En la experiencia que he tenido, una contratación de consultoría, contratación directa, en el mejor de los casos dura 3, 4 días, 5 días, dependiendo de la urgencia y la necesidad, pero normalmente está entre 1 o 2 semanas máximo. Obviamente hasta la adjudicación y suscripción del contrato, ¿cierto? Entonces estamos hablando de la etapa precontractual, solamente desde la resolución de inicio e invitación al oferente hasta la adjudicación. Otra cosa es ya la etapa preparatoria, en donde yo tengo que preparar la documentación, buscar partidas presupuestarias, etcétera, etcétera, pero yo me enfoco principalmente en la etapa precontractual más que la preparatoria. La preparatoria yo puedo tener planificado contratar una consultoría desde el 1 de enero y total termino contratando en diciembre. ¿Sí me va a entender? Más bien vamos desde cuando ya inicia la etapa precontractual, que es cuando ya se hace la resolución de inicio y se realiza la invitación al oferente seleccionado y obviamente sigue todo el procedimiento de calificación, de convalidación de errores, negociación y adjudicación. Ese proceso, como les digo, dependiendo de la urgencia, suele durar en el mejor de los casos 3, 4 días, pero normalmente está entre 1 a 2 semanas. Continuando con la dinámica, Alison Reyes nos menciona: excelente ponencia, doctor. Tengo la siguiente pregunta. ¿Qué sugerencias puede hacer para ser consideradas en los procesos de contratación de consultoría? ¿Qué sugerencias para ser considerado un consultor? Tener la experiencia, adquirir la experiencia. Tú puedes adquirir la experiencia y el conocimiento a través de la práctica. Y obviamente aspectos muy básicos. Inscribirte en el registro único de proveedores, tener obviamente un título profesional y especializarte en una rama específica. Eso te va a ir ya dando como que las pautas para que tú en el futuro, no al inicio, pero sí en el futuro puedas ser objeto de contratación Continuando con Verónica García. Excelente ponencia, abogado José Luis Ágreda. ¿Me puede ayudar con la siguiente interrogante? ¿Cuáles son las razones que motivan a que una institución solicite la ayuda de un consultor? Muy bien, muchísimas gracias. Y como les había manifestado, la principal razón es que dentro de la institución no exista el conocimiento y la experiencia del personal que tenemos como empleados dentro de la institución. Esa es la principal razón. Y obviamente eso está vinculado a los proyectos. Entonces, si hay un proyecto enorme que requiere de conocimientos especializados, evidentemente voy a buscar una consultoría para ver la prefactibilidad, la factibilidad, la operación o todos los posibles objetos de contratación de consultoría, pero la principal es que dentro de la institución no hay ese personal especializado. Si hay, ¿para qué contrato? Y el consultor lo que hace es darte o brindarte un conocimiento que en teoría, o más bien en la práctica, la institución no tiene. Ese es digamos, el objeto principal de la consultoría. Entonces,
No sé si con eso se... Bersabet Ceballos. Felicidades, doctor, por la ponencia. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la importancia de calificar a los consultores y establecer apropiadamente un orden de prelación? Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta. Evidentemente, el producto que voy a obtener. Yo tengo, digamos, oferentes consultores precalificados que no dan con la talla del proyecto, el producto va a ser malo. O sea, el conocimiento adquirido no va a ser el que necesariamente yo lo requiera dentro de la institución. Y esto sí se da en la práctica. En la práctica se ha dado que para beneficiar de alguna manera a un amigo, colega, familiar, etcétera, etcétera. Ustedes saben cómo funciona, bueno, no sé si necesariamente saben, pero más o menos así funcionan algunas instituciones públicas para beneficiar y devolver favores políticos. Se contrata nomás a cualquier consultor y te dan un producto o, digamos, el conocimiento que supuestamente no tenía la institución. Y los mismos funcionarios de la institución suelen hacer las críticas, es decir, oye, eso yo lo hacía en la universidad, pues, o sea, ¿cuál es el beneficio que estoy obteniendo por parte del consultor? E inclusive suelen, digamos, presentarse denuncias porque el estudio que se realiza es para un proyecto que se deja. Entonces, si es que yo realizo un proyecto y no me va a servir de nada, que de pronto inclusive en muchos municipios o instituciones públicas ya tenían un proyecto mucho mejor y elaborado. Entonces, hay ahí la importancia de yo hacer una preselección de consultores avalados que tengan conocimiento, experiencia y que enriquezcan el conocimiento de los funcionarios públicos. Tenemos la participación de Marjorie Colcha. Excelente ponencia, abogado. ¿Nos puede decir qué beneficios ha traído la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para aquellos profesionales que ofrecen servicios de consultoría en las entidades públicas? La última parte no la escuché. Se cortó la... Repito, perdón. Excelente ponencia, abogado. ¿Nos puede decir qué beneficios ha traído la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para aquellos profesionales que ofrecen servicios de consultoría en las entidades públicas? Ya, bueno, digamos que beneficios no existen en sí, porque más bien lo que sí se ha hecho de alguna manera es lo que les comentaba dentro de la ponencia, a los abogados darles esa, ese privilegio de encontrarse ahí con procedimiento de consultoría legal, específicamente para un abogado. Eso no puede hacerlo otra persona. Entonces, tal vez por ahí el privilegio. Pero de ahí, beneficios para los consultores, podría ser, sí, de alguna manera, tal vez el de participación nacional, que primero tengo que agotar, digamos, mercado nacional. Si es que dentro del mercado nacional, a través del CERCOP, hago una convocatoria y digo, oigan, necesitamos una consultoría respecto de esto y no hay personas interesadas o las personas o los consultores no tienen el conocimiento, yo pueda y deba acudir al extranjero para contratar a un consultor extranjero. Esa podría ser, digamos, un poco el beneficio de la ley, pero eso está aplicado más que la consultoría sí, está aplicado al principio de nacionalidad dentro del artículo 4 de la ley y aplica a prácticamente todos los tipos de procedimientos. No es un beneficio exclusivo para la consultoría, pero como que sí se podría aplicar, digamos, como un beneficio. Abogado Ágreda, ha sido un placer poder dirigirnos hacia usted. En pro de la academia, hemos considerado necesaria la participación del doctor Alex Yugin, con especialidad en Derecho Administrativo, quien ha sido mentor de este conversatorio en nuestra sempiterna Universidad Nacional del Chimborazo. Muchísimas gracias, estimada Karen, estimados chicos. Muy buenos días con todos. Estimado José Luis, qué grato poder volver a verle.
Es sumamente gratificante el hecho de poder seguirnos encontrándonos en estos espacios académicos como tal. Comentarles que hemos tenido la oportunidad y posibilidad de conversar ya en otros eventos conjuntamente con el doctor José Luis, y ha sido súper gratificante, y siempre en este hecho de catapultar e impulsar la contratación pública como tal. Hoy en día creo que el Ecuador cuenta con varios desafíos dentro del derecho administrativo y principalmente dentro de la contratación pública. El sistema dinámico mismo nos ha obligado a que nosotros tengamos que tener un avance súper fuerte y súper marcado con respecto a la contratación pública. Antes de este nuevo reglamento, hablábamos de una sola subasta inversa. Hoy tenemos dos subastas inversas chiquitas, la simplificada y la común y corriente, y así un montón de figuras que podemos encontrarlas dentro del nuevo reglamento y la nueva codificación de resoluciones que, con las reformas que se han ido adaptando al nuevo sistema de contratación pública. El desafío es sumamente grande. Comentarle, estimado doctor José Luis, que dentro de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Chimborazo tenemos la idea de crear el mundo administrativo. Hoy en día tenemos que aprovechar esta sinergia de la academia con la tecnología como tal, aprovechar estos eventos, generar como tal todos estos espacios y poder participar en muchos más de estos eventos académicos. Este solo es un paso, y también comprometerle, estimado doctor José Luis, a que no sea la última participación. Los ciclos de masterclass, los ciclos de conferencias, los ciclos de tratamiento de materia de derecho administrativo seguirán en lo posterior. No me queda nada más que agradecerle por su valiosa participación. Es muy grato poder decir que es un gran amigo de la casa, gran amigo personal. Y bueno, quedará mucho pendiente. Hemos quedado, algún rato quedamos en seguir desarrollando derecho administrativo, y estamos aquí. Lo hemos plasmado, seguimos generando esta parte del derecho administrativo. De parte de la Universidad Nacional de Chimborazo le quedamos eternamente agradecidos. Le auguramos los mejores de los éxitos en su desarrollo profesional, estimado doctor José Luis. Y simplemente decir que este derecho administrativo dentro del Estado ecuatoriano no se encuentra todavía bien desarrollado. Todavía nos queda mucho que andar, todavía nos queda mucho que trajinar. La contratación pública es una fuente súper importante y súper interesante dentro del desarrollo del derecho como tal. El Estado se ve involucrado en todo esto. Es algo que no va a acabar. La contratación pública no va a acabar. Tenemos contratación pública de aquí a una proyección mientras existan los estados como tal. Muchísimas gracias, estimado doctor José Luis. Muchísimas gracias, chicos. Yo creo que esto fuera de haber creado este proyecto del mundo administrativo, este trabajo, estos méritos es solo de ustedes. Este trabajo es de ustedes, estimados chicos. Felicitaciones una vez más y muchísimas gracias, estimado doctor José Luis. Muchísimas gracias. Solamente quería transmitirles una parte que usted me dijo, y sí, efectivamente ahora dentro de todas las áreas estamos ya aplicando las nuevas tecnologías, y les quería hacer notar, si me permiten, esto es algo muy rápido, muy chiquito, muy rápido. eh, Quiero compartirles este chat que tuve con la inteligencia artificial. Hay una aplicación que se llama Ask AI, inteligencia artificial, y yo le pregunté sobre la consultoría. Justamente quería, digamos, hacer un poco más dinámica la presentación, y se me estaba olvidando justamente gracias al comentario del doctor, lo recordé. Pero miren lo que me contesta la inteligencia artificial. El reglamento de la ley establece que los servicios de consultoría se pueden contratar a través de varios procedimientos, como la selección de ofertas, concurso de méritos, subasta inversa electrónica y contratación directa. ¿Cuál es el error aquí principal? No sé si es que algún estudiante me puede responder. Si es que notaron directamente, porque la consultoría es un bien no normalizado, para empezar. Entonces, ¿cuál sería el error dentro de la contestación que me dio la inteligencia artificial? No hay problema, no hay inconveniente. Miren, al ser un bien no normalizado, la consultoría no se realiza a través de subasta inversa electrónica. Recordemos que los bienes normalizados se realizan, en primer lugar, a través del catálogo electrónico, ¿cierto? Yo voy a la aplicación, elijo el bien y lo compro, ¿ya? O si no, subasta inversa electrónica. Eso es, en general, a través de los procedimientos de bienes normalizados. Obviamente está un paréntesis aparte de la ínfima cuantía. Pero bueno,
La cuestión es que la inteligencia artificial se equivoca y me dice que los procedimientos de consultoría se pueden realizar a través de subasta inversa electrónica. Y lo único que más o menos coincide es con contratación directa, que den el clavo, porque sí se llama contratación directa. El concurso de méritos es concurso público y no pone la lista corta. Entonces, yo le respondí y no tengo lamentablemente creí yo que le había hecho la captura de pantalla. Yo le respondí a la inteligencia artificial y le digo, te equivocaste porque la subasta inversa electrónica no se puede realizar un procedimiento de consultoría, de contratación de consultoría a través de subasta inversa electrónica, y la inteligencia artificial me contesta y me dice, sí, tienes razón, lo siento mucho, no se puede realizar a través del procedimiento de subasta electrónica, pero yo me equivoco, o mejor dicho, el corrector de mi celular se equivoca y en vez de poner subasta electrónica, puso subasta eléctrica. Y la inteligencia artificial sigue cometiendo el mismo error y empieza a tratar a la subasta electrónica como subasta eléctrica, eléctrica, eléctrica. Entonces, a lo que quería llegar es que si tenemos la preocupación de que la inteligencia artificial va a suplir trabajos, etcétera, etcétera, sí, probablemente sí, pero no es tan inteligente como pensamos, realmente. O sea, no es necesariamente que tú a través de la inteligencia artificial vas a encontrar una respuesta certera, comprobada, científica. No, en lo absoluto. Recoge datos, sí, algo como que le da sentido a la respuesta, pero no necesariamente es la correcta. Eso nomás quería también manifestarles dentro de este evento académico, agradecerle a los organizadores, al doctor Yuguín, a Darwin Tibiano, que es un gran amigo, que también ha estado en contacto conmigo para justamente realizar este evento académico, y comprometerles a ustedes, señores estudiantes, que se interesen más por la contratación pública, que empiecen a indagar, a divagar, porque yo los primeros estudios que realicé de la contratación pública, a pesar de que no tenía esa materia dentro de la carrera, fue en el cuarto año de la universidad. Y desde ahí me he dedicado a esta área que es tan emocionante, tan bonita, y como les digo, que le permite, si es que tenemos profesionales expertos en esa área, en desarrollo del país. Porque si tenemos personal calificado dentro del área de contratación pública, créanme que van a tener mejores edificios, mejores carreteras y todos los servicios y los bienes que el Estado provee para nuestro bienestar, el bienestar general. Entonces, esa era, digamos, el último mensaje que les decía, que les quería dejar. Dejarles sembrado por lo menos la curiosidad de que la contratación pública puede ser inclusive una excelente fuente de trabajo. Es una excelente fuente de trabajo. Si usted es abogado, maneja el portal de compras públicas, créame que tienes prácticamente asegurado una fuente de trabajo saliendo de la universidad. Y lo digo por experiencia. Yo apenas salí de la universidad, conseguí trabajo sin ni siquiera tener todavía registrado mi título. Saqué un certificado de la universidad diciendo que mi título ya estaba siendo tramitado en la ciudad. Así que esa es la invitación a todos ustedes, queridos estudiantes. Felicitarles nuevamente. Muchísimas gracias, doctora. A continuación tendremos la entrega del certificado y de esta manera agradecemos y confiamos firmemente que este tiempo que nos ha otorgado en esta masterclass ha sido de gran beneficio para todos. Por ello, de parte de quienes conformamos la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Chimborazo, le otorgamos el presente certificado de reconocimiento que menciona. Certificado de reconocimiento otorgado a abogado José Luis Agreda por haber participado en calidad de ponente en la masterclass con el tema La consultoría y su ejecutabilidad en el Sistema Nacional de Contratación Pública. La carrera de Derecho y la Universidad Nacional de Chimborazo agradece su importante aporte a este espacio académico. Firman el abogado Edison Barba, magíster, director de la carrera de Derecho, y el abogado Alex Yuguín, magíster, docente del área de Derecho Administrativo. De esta manera queremos agradecerle de parte de todos nosotros su tiempo y conocimiento compartido. A la vez auguramos los mejores éxitos en su vida profesional, teniendo en cuenta que el desarrollar una pasión por el aprendizaje no nos hace menos, sino más aún nos deja crecer más como personas y como profesionales. Muchísimas gracias, estimado doctor. El certificado lo haremos conocer y lo haremos llegar a su respectivo correo. Muy amable y muy gentil. Muchas gracias, muy agradecido. También con el doctor Barba, me había olvidado del doctor. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Muchísimas gracias. De igual manera, agradecemos la presencia de todos nuestros asistentes, anhelando que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias.